Señor presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, doctor Gabriel Carrasquilla, señor director emérito de la Academia, don Juan Carlos Vergara Silva, señores miembros honorarios de número y correspondientes, invitados especiales. Nos convoca hoy un acontecimiento muy especial para nuestra institución. La conmemoración de los 154 años de fundada, hecho que en su momento dio inicio a lo que hoy es la colectividad académica más antigua de Colombia, pero también encierra ese suceso el haber alcanzado la primacía a la hora de expandir el radio de acción la Real Academia Española, que en ese entonces tomó la trascendental determinación de abrir sus espacios para que pudieran surgir academias correspondientes en el mundo hispanoparlante. El país señalado para iniciar ese proceso fue Colombia, a quien se le reconoció su tradición como nación letrada, en donde muchos de sus ciudadanos habían podido descollar en el campo del lenguaje y la escritura, y en donde el nivel académico sobresalía sobre el resto de los países que compartían el idioma común. Y fueron tres los pioneros de esta hazaña: José María Vergara y Vergara, Miguel Antonio Caro y José Manuel Marroquín, tres grandes hombres de la intelectualidad, poseedores de un pensamiento universal que los llevaba a ejercer un liderazgo nacional, pues su palabra era admirada y vista como un referente a la hora de analizar los diferentes escenarios de la vida nacional. No fue casual que dos de ellos llegaran a ser más tarde presidentes de la República y que allí se comportaran como gobernantes ilustrados, presidentes gramáticos, como se les denominó, que más allá de una obra de gobierno lograron exhibir la más elevada postura en el arte de la comunicación y el lenguaje. A ellos se unió otro personaje de gran valía que cuando la institución dio luz fue ungido como secretario, don Rafael Pombo, un poeta que alcanzó la gloria universal y cuyo talento hoy sigue siendo admirado por quienes aprecian la mágica rima de sus composiciones. Desde entonces, esta institución se mantiene firme, con la mira puesta en sus objetivos misionales, y en ella se congregan a través de los años a los más destacados intelectuales que en las diferentes áreas del saber acuden para, bajo su sombra tutelar, acrecentar el patrimonio que se nos ha dado en custodia y de esta manera poder cumplir con el anhelo de nuestra magna y real institución madre cuando dispone en sus estatutos que, comillas, el instituto de la academia es cultivar y fijar la pureza y elegancia de la lengua castellana, dar a conocer sus orígenes, debatir y depurar sus principios gramaticales, vulgarizar por medio de la estampa los escritos desconocidos y preciosos que existen de lejanos siglos y manifestar el lento y progresivo desarrollo del idioma. En esta ocasión hemos querido rendir homenaje a la mujer, para nosotros un elemento valioso que ha sabido ser parte de nuestro natural crecimiento y cuyos aportes no son todavía suficientemente valorados en la cultura universal. En esta academia queremos sentir hoy la energía de su aporte vital, la consagración al crecimiento y consolidación de nuestra lengua y la consagración que particularmente en Colombia
hemos tenido la fortuna de disfrutar y admirar. La Academia Colombiana de la Lengua es otra, desde que la mujer hizo presencia efectiva para robustecer los propósitos institucionales y para alimentar con sus frutos nutricios que les han dado brillo y esplendor a nuestras ejecutorias. La primera académica correspondiente que tuvimos en esta institución fue doña Dora Castellanos, fallecida recientemente, más allá del centenario de su existencia, que nos recreó con sus poemas de enorme factura y que supo brillar en el mundo académico nacional e internacional con sus magistrales producciones. Y la primera mujer miembro de Número fue Elisa Múgica, cuya suave y estimulante prosa conmovía este auditorio cada vez que tenía la oportunidad de dirigirse. Y después de ellas, un grupo de admirables damas que tenemos que evaluar como parte fundamental del acrecentamiento que nos hemos propuesto y que sin ellas hubiera sido imposible cumplir cabalmente con la misión encomendada. Hoy cumplimos con el propósito de rendir tributo de admiración y reconocimiento a dos de ellas, Dora Castellanos y Maruja Vieira, que a través de otra mujer admirable, Cristina Maya, hoy nuestra afortunada secretaria, con quien hemos hecho una selección de la vida y obra de estas dos académicas admirables para materializarla en una producción editorial que con orgullo entregamos a nuestro cuerpo académico para su disfrute y admiración, con la seguridad de que serán valiosos materiales que nos permitirán una retrospectiva a una obra poética maravillosa. Ellas cumplieron los 100 años de vida como una gracia de Dios al servicio de las letras y de esta institución. Cuando ya sus cuerpos no estaban en capacidad de soportar ese peso de su talento, se despidieron de este mundo, dejándonos el más impresionante legado que, para orgullo institucional, hoy entregamos. Los invito a que, como en los ritos religiosos, renovemos hoy votos de adhesión a esta causa, sabiendo que nuestra institución goza de cabal salud, que continuará como una jacena soportando la estructura y para recordar que su misión institucional se encuentra más vigente que nunca. Muchas gracias. Antes de continuar con el orden del día, queremos dar la bienvenida a la doctora Daniela Margarita Sánchez Russo, directora del Instituto Caro y Cuerpo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuarto, lectura del acuerdo del 24 de noviembre de 1870, emanado de la Real Academia Española por doña Cristina Maya. Acuerdo del 24 de noviembre Acuerdo del 24 de noviembre de 1870, emanado de la Real Academia Española. El 24 de noviembre de 1870, la Real Academia Española promulgó un acuerdo por el cual se autorizaba la creación de academias correspondientes en los países hispanoamericanos. Para la expedición de tal acuerdo intervino en España muy eficazmente el ilustre hombre de letras colombiano, don José María Vergara y Vergara, ante el entonces director de la Academia de Madrid, don Mariano Roca de Togores, marqués de Molén, y ante otros académicos de la mayor prestancia e influjo.
Habiendo regresado a Bogotá, el señor Vergara y Vergara se reunió en su casa el 10 de mayo de 1871 con los señores don Miguel Antonio Caro y don José Manuel Marroquín en junta preparatoria para echar los fundamentos de la Academia Colombiana de la Lengua. Vergara fue designado presidente de la junta, Marroquín secretario y Caro censor. Tiempo después, durante ese primer periodo providencial, fue secretario el notable filólogo don Venancio González Manrique. Se acordó que la academia estuviera formada por 12 individuos en recuerdo de las 12 primeras chozas levantadas por los conquistadores españoles como principio de la ciudad de Bogotá, y que se celebraría junta solemne y pública cada 6 de agosto, aniversario de la fundación de nuestra capital y fecha en que se han efectuado las mutaciones de los dignatarios para el nuevo periodo reglamentario trienal. Fueron designados como primeros académicos los señores Pedro Fernández Madrid, José Caicedo Rojas, Felipe Zapata, José Joaquín Ortiz, Rufino José Cuervo, Santiago Pérez, presbítero Joaquín Pardo Vergara, Manuel María Mayarino y Venancio González Manrique. Todos los nombrados eran personalidades de primer orden en el campo de la filología, de la literatura, de la historia, de la educación, de la elocuencia o de la política. Leído. Quinto, lectura del acta fundamental de la Academia Colombiana del 10 de mayo de 1871 a cargo de don Olimpo Morales. Muchas gracias, señora secretaria. Acta fundamental de la Academia Colombiana de la Lengua, sesión del 10 de mayo de 1871. En la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, a 10 de mayo de 1871, a las 11 de la mañana, se reunieron los señores don Miguel Antonio Caro, don José Manuel Marroquín y don José María Vergara y Vergara, miembros correspondientes de la Academia Española, en la casa de habitación del último, carrera de Túquerres, número 1, el cual expuso que los había convocado con el objeto de deliberar sobre el acuerdo de la Academia Española, expedido en Madrid el 24 de noviembre de 1870 y relativo a la creación de academias españolas correspondientes de la española misma. Después de haberse leído el documento citado y habiendo parecido a todos la idea de la Academia Benéfica para las Letras y adecuada para avigorar los vínculos de fraternidad que deben llegar a pueblos de un mismo origen, religión, lengua y costumbres, la aceptaron unánimemente y acordaron. Primero, declararse constituidos en junta preparatoria, y segundo, dar las gracias a la Academia Española y felicitarla por el pensamiento de asociar a sus trabajos en pro de la lengua común a las naciones que forman la América Española. Nombróse director de la Junta al señor don José María Vergara y Vergara y secretario al señor don José Manuel Marroquín, quienes desempeñarán estos destinos hasta que reunida e instalada la Academia Colombiana se hagan nuevas elecciones. Se discutió sobre el número de miembros que deberá tener la Academia Colombiana y después de considerarlo maduramente, se aprobó el número 12, propuesto por el señor Caro y apoyado por el señor Marroquín, como conmemorativo de las 12 casas que los conquistadores, reunidos en la llanura de Bogotá el 6 de agosto de 1538, levantaron como núcleo de la futura ciudad. Se procedió a designar los candidatos que deben proponerse a la Academia Española, según lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo citado, y resultaron unánimemente los señores don Pedro Fernández Madrid, don José Caicedo Rojas,
don Rufino José Cuervo, don Venancio González Manrique, don José Joaquín Ortiz, don Santiago Pérez, don Manuel María Mayarino, don Felipe Zapata y don Joaquín Pardo Vergara, presbítero. Se determinó igualmente preguntar a la Academia Española si la colombiana tiene facultad de nombrar miembros honorarios y correspondientes de ella misma, por cuanto en deliberación para elegir candidatos se notó que había muchos literatos distinguidos no residentes en Bogotá y que podrían, con su cooperación, prestar grandes servicios a la Academia. El director expresó que había sido encargado por la Academia Española para entregar como presente fraternal a la colombiana una colección completa de las obras que la primera ha publicado. La Junta resolvió que al acusarle recibo se diesen las gracias a la Academia Española y que, para corresponder a aquel valioso obsequio, se invite a todos los autores colombianos a que destinen un ejemplar de sus obras a la Biblioteca Academia Española, entregándolo en la Secretaría de la Junta para remitirlo a la de aquella. No habiendo otro asunto de qué tratar, se levantó la sesión. Señor director, señora directora del CARU Cuervo, miembros de la Junta Directiva, presidente del Colegio Máximo de las Academias, colegas académicos, muy queridos invitados. Agradezco en primer lugar a don Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua, por su empeño en dar a este proyecto la importancia que merece. Igualmente a las familias de Maruja y Dora Castellanos, y en especial a Fernán Castellanos y Ana Mercedes Vivas, por su generosidad al permitir la reproducción de los escritos y fotografías de estas dos creadoras, lo mismo que a Isabel Luna Coutin, Carlos Manuel Barón Castañeda, Leide Casas y Cristina Triana, por sus buenos oficios para llevar esta iniciativa editorial a feliz término. Igualmente extiendo estos agradecimientos al Colegio Máximo de las Academias Colombianas, Colmac, por conceder los recursos necesarios para materializar el volumen que hoy llega a manos de los lectores. Voy a hacer una síntesis del estudio preliminar que presento en este libro. Dora Castellanos y Maruja Vieira, La fuerza de la palabra. Un hecho cultural significativo en el ámbito académico fue el ingreso por primera vez a la Real Academia Española de Carmen Conde, después de 266 años de existencia, y de Dora Castellanos en el mismo año 1978 a la Academia Colombiana a los 106 años de su fundación. La Academia Francesa, constituida en 1634 bajo el reinado de Luis XIII, recibiría a Marguerite Yourcenar solo hasta 1980, es decir, 346 años después de su aparición. El ingreso de la única mujer, Ada Negri, a la Academia Italiana de la Crusca, fundada en 1583, la más antigua del mundo, fue en 1940, al cabo de 357 años de su fundación. La connotada María Moliner presentó su candidatura en 1972 a la Real Academia, pero no fue aceptada. Años después de su muerte, la Academia le rendiría un homenaje de desagravio. Desde esta óptica se hace necesaria una reflexión sobre las circunstancias que enmarcaron la literatura escrita por mujeres a nivel global, o al menos en el ámbito hispanoamericano y concretamente en el colombiano, para explicar por qué fue tan tardío el reconocimiento de su trabajo literario, por lo menos en lo que a las academias se refiere. Con estas consideraciones abrimos esta disertación sobre dos de nuestras más notables poetas, Dora Castellanos y Maruja Vieira. Hubo en ellas algunas coincidencias, como las de haber cumplido 100 años en vida, en plena actividad literaria, destacada por la calidad de sus obras, y otros hechos que marcaron su trayectoria vital, como ser honorarias de la Academia Colombiana, su relación con Venezuela,
su vida y su trabajo periodístico allí, y en el caso de Castellanos, su periplo diplomático, todo lo cual las ubica en un ámbito de merecido estudio y reconocimiento. Es justo entonces el análisis realizado en este libro sobre su aparición en antologías de la literatura colombiana, lo mismo que su clasificación en los diferentes grupos o generaciones literarias. Esto nos llevó a preguntarnos por qué en generaciones como las de Piedra y Cielo e inclusive Mito no aparecen poetas mujeres, aún sabiendo que su obra estaba muy cercana a las orientaciones literarias de estos grupos. ¿Por qué cuando éstas comienzan a incluirse en antologías de gran difusión como la de Andrés Holguín aparecen en tan escaso número? ¿Por qué en los años 70 en antologías elaboradas por literatos no aparece sino una sola mujer, María Mercedes Carranza? Estas y otras inquietudes se cuestionan en este estudio, que no se centra solamente en Maruja Vieira y Dora Castellanos, sino que se abre a una gran perspectiva de la literatura colombiana gracias a las reflexiones que a partir de las citadas poetas remiten a su vez como vasos comunicantes a muchas otras escritoras colombianas, no solo a través de los estudios que aquí se incluyen, sino también de las diferentes bibliografías que dan cabida a innumerables representantes de nuestra literatura. El contenido capitular de esta compilación se divide a manera de paralelo en dos apartados dedicados a Castellanos y a Vieira respectivamente. En consonancia, estas sesiones principales contienen sendas subsesiones a través de las cuales se presentan primero visiones sobre sus vidas y obras, entre las que se encuentran exaltaciones, entrevistas y ensayos críticos, después selecciones de textos en prosa y verso que brindan un panorama general de la producción escrita de las dos autoras, luego cronologías y relaciones de obras publicadas que describen el periplo vital y académico de ambas autoras, y a manera de cierre una galería con algunos registros visuales. Buena parte de los textos que componen este volumen han sido extraídos previa digitalización y transcripción de varios números del Boletín de la Academia Colombiana de la Lengua. Entre ellos se encuentran los discursos con que las actoras tomaron posesión de sus plazas como miembros correspondientes y de número de la corporación, lo mismo que las respuestas a ellos. Otros, en cambio, son fragmentos de publicaciones, tanto periódicas como no seriadas, en las que ellas participaron, disponibles algunas en formatos impresos y otras en proyectos digitales. Dora Castellanos. Iniciemos entonces estas reflexiones aludiendo cómo a Dora Castellanos la poesía se le dio como un don. A los 9 años de edad ya incursionaba en pequeñas composiciones cuyo número y envergadura aumentó con el tiempo hasta llegar a la voluminosa obra que no abandonó jamás, ni siquiera en sus últimos días. Sin una formación universitaria definida, solo con la tutoría de Víctor Mayarino, su maestro y guía intelectual, ensaya diariamente metros y rimas poéticas que maneja con especial soltura. Estudia la retórica de memoria y bebe en las fuentes clásicas de la poesía. Sor Juana Inés, los poetas renacentistas, Juan de Castellanos, Gabriela Mistral, Juana de Barború, Alfonsina Storni, Jorge Manrique. Las influencias le llegan por todos lados, también de Sor Josefa del Castillo. Dora Castellanos no le teme a las dificultades del lenguaje, ni a sus diferentes formas de expresión, ni a sus ritmos. El maestro Germán Arciniegas publicó en su revista Correo de los Andes un poema suyo que podía leerse igualmente de arriba a abajo y viceversa, sin que el poema cambiara de sentido, gracias a sus acrobacias verbales. Trabajó en todas las formas métricas posibles, pero también escribió en verso libre con maestría. La poesía en sus manos fue siempre dócil, materia moldeable para su prolífica imaginación creadora. Castellanos convive diariamente con la poesía como una costumbre. Escribir todos los días, según ella, requiere de una disciplina férrea. A veces las palabras no llegan, lo que la obliga a dejar espacios en blanco para llenar cuando llegue la musa, o envía estos poemas al coro de los poemas inconclusos. Entonces dice: oigo la sexta sinfonía de Beethoven, el vals triste de Sibelius o alguna música que me lleve a soñar. Su obra es sin duda innovadora para la época.
No era común que una mujer escribiera estos poemas con un lenguaje tan directo, tan objetivo y a la vez tan metafóricamente expresado. Aquí las cosas cambian. Es la mujer quien canta al hombre y lo alaba. Y esa usual alusión con la que los poetas frecuentemente han comparado a la mujer con la naturaleza es expresada por Castellanos para referirse esa vez al hombre. La sensualidad unida a imágenes de gran vitalidad es evidente. Hombres, bosques fragantes, hombres, mares hermosos, hombres de primaveras o fervientes estíos, los que tormenta saben, los que son melodiosos, los que por algo noble supieron ser hermosos, nadie los nombre suyos, que yo los llamo míos. Y en su poemario Efímeros Mortales dice: era tu cuerpo de madera fina, como mirar el sol cuando amanece, arco para el amor que se estremece, torre de claridad cuando se inclina. Al respecto, en una nota sobre la poesía de Dora Castellanos, el historiador y recordado numerario de la Academia Colombiana de la Lengua, Santiago Díaz Piedrahita, hace la siguiente observación: en ese admirable equilibrio de la naturaleza, el suelo, las plantas, los animales y el hombre resultan inseparables. El hombre, como ser privilegiado y pensante, sobrevive y progresa culturalmente a merced de los recursos de la naturaleza. Esa naturaleza pródiga y generosa que alcanza su mayor exuberancia en las zonas tropicales, igual que el amor, ha servido como fuente de inspiración a Dora Castellanos. En muchos de sus poemas se entretejen abundantes tropos tomados de las plantas, los animales y los minerales, tropos con los que juega inteligentemente para expresar sentimientos y retratar al hombre. Cierro comillas. La imagen del río que se remonta a Jorge Manrique, de quien Dora Castellanos acusa también notoria influencia, aparece sucesivamente en sus poemas y con ello la presencia inminente del agua como símbolo de vida y fecundidad. Estas características se proyectan también en sus poemas dedicados a la mujer, quien igualmente participa de estos atributos emanados de la naturaleza. Mujer tendida como una llanura, con frutos en promesa y cosechados. Mujer todos los caminos ignorados y nidos de fragancia y espesura. Como también este espléndido poema que ilustra una vez más la confusión entre el río y la mujer. Madre de río soy, madre profunda, que crece fiel en 9 lunas plenas, madre grave, tan cóncava que apenas siente el dolor del río que la inunda. Hay entonces múltiples formas de representación amorosa, lo mismo que varios tonos poéticos que se evidencian en la variedad de ritmos y versificaciones que utiliza a lo largo de su obra, tales como el soneto, el romance, la elegía, el verso libre, la oda, la epopeya y la prosa poética. La poesía de Dora Castellanos se entrevera entonces en multitud de facetas que involucran tanto al hombre como a la mujer. Casi siempre se trata de un amor vital y deificado por la belleza, con notoria influencia de raíces platónicas y al mismo tiempo místicas, aunque también se relaciona con la exaltación de la mujer madre, de la mujer campesina, de la mujer alienada y sufriente, en fin, con una cosmovisión completa del amor humano en casi todas sus facetas vivenciales. Salimos de este territorio para entrar en otro porque la poesía de Dora Castellanos trasciende a otros campos antes no tratados en su inicial poesía. Tal es el caso de un extenso poema que le granjeó muchos elogios y un premio, Hiroshima, amor mío, escrito para homenajear a las 200.000 víctimas fatales de la bomba atómica que Estados Unidos hizo estallar en las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki. Este poema fue dramatizado y transmitido por la BBC de Londres y musicalizado por el compositor polaco Krzysztof Penderecki. Dora Castellanos visitó Hiroshima para ponerse en contacto con el lugar de estos lamentables hechos y a partir de esa experiencia, varios años después de ocurrida, escribió su poema. Hoy en día en el cementerio Memorial Park de esta ciudad están escritos algunos versos de este. Negro caballo del abismo, el hongo negro de Hiroshima saltó a los cielos como un monstruo con sus guadañas asesinas. La bomba atómica de Hiroshima se concibe como un apocalipsis de muerte y destrucción. Este poema de carácter dramático cobra mayor impacto gracias al estribillo que se repite. Nosotros fuimos a Hiroshima, la destruimos para siempre, solo ceniza radioactiva quedó en el polvo de su muerte.
La bomba causa la aniquilación de la naturaleza y de todos los seres vivos, y la metáfora acentúa el sentido trágico de este hecho. ¡Qué yermo inmenso! ¡Qué amargura! Soltar la gorgona epiléptica entre el rebaño de los seres. Pero no se pretende retratar el acontecimiento en la distancia, sino de tomar partido y adentrarse en el suceso. ¡Ay, Hiroshima, amado mío! ¡Cómo me duele entre las cejas! ¡Cómo me estalla en el cerebro la bomba atómica siniestra! ¡Cómo me quema entre las sienes el resplandor de sus hogueras! Entonces la poeta evoca los cuerpos mutilados de jóvenes y viejos, madres que amamantan a sus hijos aún con las heridas abiertas. Es un dolor que se comunica, proyecta y contagia, que no puede dejarnos indiferentes. Tal es el impacto que Dora Castellanos quiso causar con este poema memorable. Otro poemario importante es La Bolivariada, un canto en homenaje al Libertador, del cual también da Castellanos un interesante testimonio cuando aduce que nació del deseo de participar en un concurso convocado en Venezuela en torno al tema del caudillo. El primer paso fue estudiar profundamente a Bolívar y después crear la imagen metafórica de 7 mujeres que estuvieran con él durante toda su existencia, personificadas en la vida, la patria, la guerra, la fama, la hembra, la pena, la tierra, la muerte y la gloria. Es un largo poema que le implicó, dice la autora, por lo menos 2 años de trabajo y que refleja su admiración por Bolívar. Las musas a las que se refiere el poema representan a su vez las diferentes etapas en la vida del Libertador. Con la luz de tus estrellas es un poemario dedicado a Venezuela, país donde Castellanos se desempeñó como agregada cultural de Colombia y quedó al punto de consagrarle esta obra que lo exalta en todos los sentidos. El libro se inicia con poemas a la naturaleza, luego la autora compara el vecino país con Colombia y alude a sus lugares más entrañables. Aunque Dora Castellanos desciende por vía materna del general Samario José María Campos Serrano, merecen destacarse también los ancestros venezolanos de la poeta por vía paterna. Su abuelo Carlos Elías Echeverría fue un general venezolano de renombre. Obra en prosa. Si bien Dora Castellanos fue esencialmente poeta, hay algunas páginas suyas en prosa que demuestran su impronta en este género. Tal es el caso de su discurso para posesionarse como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, dedicado al gran poeta español Miguel Hernández. Con la misma emotividad con la que se acerca a la poesía, se aproxima la autora a la vida de Miguel Hernández. Lo hace en principio a partir de su biografía, de su vida campesina en la provincia natal de Alicante, de ese contacto vital y prístino con los elementos naturales, aquellos que lo hicieron poeta, los ríos, los caminos, los árboles frondosos, las flores, ante las cuales se extasía las pequeñas labores. Castellanos no ahorra palabras, describe con precisión pictórica. Se refiere también a esa vida de pobreza que lo acompañó en el curso de su vida. Después pasa revista a sus años de estudio con los jesuitas, a sus ansias por la lectura, hasta que a los 17 años de edad aparecen sus primeros manuscritos de poemas y luego sus primeras publicaciones a los 20. Describe luego su viaje a Madrid, sus contactos iniciales con los grandes escritores, sus primeros amores, y Josefina Manresa, a quien canta en intensos poemas, finalmente su encuentro con el dolor en la Guerra Civil Española. Su discurso para ingresar como miembro de número en la Academia Colombiana de la Lengua versa sobre la poesía como oficio y pasión. Cuando descubrimos en alguien la presencia de la poesía, es útil preguntarse y cuestionarse sobre su sentido y su esencia. Dora Castellanos no acude a ninguna teoría poética para explicarlo, le bastan sus propias palabras y su poesía para tratar de dilucidar ese fenómeno que aparece sin duda como un don. Bolívar, un hombre diáfano, obra de poesía en prosa y otro homenaje al Libertador, es quizás uno de los trabajos mejor logrados de Dora Castellanos y su empeño más notable por plasmar una alabanza al héroe que lo engrandece y sublime como figura poética. Aquí Dora se deslinda de los metros clásicos y se abre a la prosa poética. Difícilmente se encuentra un texto más deslumbrante desde el punto de vista del lenguaje y un homenaje más certero a una figura histórica de las dimensiones de Bolívar, unida a una trayectoria de la vida militar del Libertador que va entreverada e ilustrada por su correspondencia. Corre paralela la historia de sus amores y le dedica un poema a cada una de las mujeres que tuvieron relación con él.
De su obra en prosa habría que nombrar asimismo sus cuentos y poemas infantiles que no dejan de rememorar la herencia recibida de Rafael Pombo, evidente en uno de sus libros, en donde transcribe uno de los poemas más destacados del poeta en este género. Se trata también de hacer una narrativa que ella denomina didacticuentos, porque no solamente son recreativos, sino que estimulan la mente infantil al introducir palabras no muy conocidas del reino animal que ella explica y anota, así como al crear palabras nuevas en torno a estos relatos. Dichos cuentos, bellamente editados, con ilustraciones, son parte también del acervo y del legado de Dora Castellanos a la literatura colombiana. Maruja Vieira, coetánea de Dora Castellanos no solo por la edad, sino por otras circunstancias en las que coincidieron en el transcurso de sus vidas, marca también un importante hito en la poesía colombiana. Como lo anotamos, ambas formaron parte de la Academia Colombiana de la Lengua, fueron correspondientes de la Real Academia Española y finalmente honorarias de la primera. Además de poetas, ejercieron el periodismo y cargos públicos y diplomáticos. Como Castellanos, Maruja Vieira viajó a Venezuela en 1948, país donde desarrolló también una importante labor cultural. Ambas fueron abanderadas de la emancipación femenina, de su participación en política y a través del voto y de otras reivindicaciones de género. Sin ser militante de la izquierda, Maruja estuvo siempre preocupada por las causas sociales, lo mismo que por la reconciliación de los pueblos. Su lucidez, aún a los 100 años, fue sorprendente y sin duda alguna fruto de una gran inteligencia. Su don de gentes en el trato con los demás, el sentido de la amistad, su conversación culta y amena, la tenacidad en el trabajo poético, la fe en sus recuerdos y en sus grandes amores, José María Víez Balcázar y su hija Ana Mercedes, la memoria entrañable de sus ancestros y la fidelidad a las remembranzas familiares han hecho de ella una de las escritoras más reconocidas y admiradas del país. Los textos que se recopilan en la presente antología brindan una idea más completa de su vida y obra. Al aproximarnos a la poesía de Maruja Vieira es evidente un sentimiento preponderante, la nostalgia. Su obra está marcada por la temporalidad y se explica por el regreso inminente y sucesivo al pasado en el que se halla el recuerdo de los seres que amó y que la amaron. Esa nostalgia, a veces impalpable y difusa, llena de abstracciones y balbuceos, está más cerca de la poesía de Meira del Mar que de la de Dora Castellanos. Pero además hay una continua queja en los poemas de Maruja Vieira. Si la palabra fastidio fue muy usada por León de Greiff, en nuestra poeta el término es cansancio. Cansancio del peso de las alas en la tierra, cansancio de obligarse a ser fuerte y helar, detener, contener, petrificar la luz, la nube, el aire, porque pueden caerse las armaduras, romperse las corazas y quedar simplemente un ser humano solo, débil, herido de silencios y palabras. La opción de la fortaleza guió sin duda alguna la vida y la obra de Maruja Vieira, sobreviviente a los 101 años. Su poesía está llena de vigor y al mismo tiempo de una nostalgia que se asume a través del diálogo con la naturaleza. No solo está presente el medio ambiente en la divagación poética, sino que se trata de una presencia vivencial y actuante. Aquí notamos la influencia de la obra de Antonio Machado y en general de los poetas españoles del 27, cuya inspiración en la naturaleza fue dominante. Son el aire, la rosa, el árbol, la espiga, el viento, la noche, los que interactúan con la voz lírica que ella nombra a medida que comunica su interioridad. La nostalgia, por otra parte, está vinculada inicialmente con la pérdida del padre, invocado en su primer poemario, Campanario de lluvia. Ese campanario que Maruja Vieira nombra al comienzo de su poema define bien el rumbo de su poesía. Su poema, Campanario de sol entre la lluvia, bien puede reflejar una antítesis y por lo tanto no solo dos momentos opuestos de la naturaleza, sino también dos sentimientos, la alegría y la tristeza. Es la nostalgia por ese paraíso perdido de la infancia, con su entorno natural, como también la reminiscencia de la figura del padre, en quien se vuelca toda la afectividad de los primeros años que dejarán una huella perdurable. Los momentos felices de convivencia con él y los más tristes de su posible ausencia. Para hablar del padre, la poeta describe previamente un horizonte de árboles, de torres y montañas, y su figura se bosqueja apenas como una imagen fragmentada, una frente inclinada, unos pasos heridos de nostalgia y
palabras de dulzura sencilla. Esa existencia amada del Padre hace que el día se despierte con campanas y trinos. En su poema Los muros y el recuerdo se enfatiza la alegría. Luego, cuando corren los años, los pasos del ser querido se hacen más lentos y suponen ya su próxima desaparición, lo cual marca un cambio en la anterior visión de la naturaleza. Ahora se concibe como el espejo donde se reflejan los sentimientos y como tal interactúan con el yo poético. Me arrancaron del alma los geranios ardientes y los lirios y el río de los amaneceres, hasta que en sus poemas de enero su ausencia es ya inminente. Padre, lo que más duele de tu ausencia es no poder hablarte. La presencia de la madre es más difusa e inconcreta, pero también muy identificada con el entorno natural. Había enredaderas finas y acariciantes lirios que recordaban la frente de mi madre. Sin embargo, Maruja Vieira hace una interesante alusión a ella que explica algo esencial en su biografía. Mi madre, dice, fue poeta, entonces tuve la poesía desde su regazo. Por eso la poesía siempre, en lugar de buscarla, viene a buscarme a mí, porque la poesía está en todas las cosas, siempre y cuando se le mire con los ojos del poeta. En su libro Clave Mínima, la nostalgia se extiende no a los padres muertos ni a los seres perdidos, sino también a las ciudades y a otras personas. Tal es el caso del poema dedicado a su entrañable amiga Ruth Cepeda Vargas, oriunda de Popayán, ciudad amada por Maruja, donde vivió por un tiempo. Me dices que me aguarda tu claridad, tu clara ciudad lenta, que me aguardan sus calles, sus ríos, sus violetas. Dulce amiga lejana, gracias por tus palabras, por tu risa callada, por tus manos fraternas. Nos preguntamos si es posible colmar la vida con los recuerdos y hacer de ellos una realidad más importante que la pura presencia. Y Maruja Vieira nos lo confirma diciendo: déjame tu recuerdo, el de esta hora, no importa que te vayas. Y en su poema a Boris Dobrowski afirma: yo no te conocí, Boris Dobrowski, y te recuerdo cuando el mar me habla. En el poema Carolina Cárdenas, de su libro posterior Todo lo que era mío, la idea es igual: no la conocí nunca y estoy junto a su nombre, he visto su recuerdo subir por las palabras. No siempre esa capacidad para el recuerdo, para fijar las vivencias en una hora y hacerlas permanentes ante la capacidad destructora del tiempo, es común en los seres humanos, más en estas épocas en que la necesidad de movimiento y de cambio es permanente y se da poco espacio a la conservación de esas vivencias. Debido al exceso de actividad que impone la vida moderna, el tiempo pasa con tal rapidez que es imposible anclarse por momentos prolongados a un recuerdo. Por eso las vivencias de los tiempos pasados, de siglos anteriores, se destacan por su perdurabilidad, por ese saber detenerse y gozarse los momentos. Este hecho se logra, entre otras cosas, gracias a la escritura poética. No obstante, en su libro de poesía Tiempo de Vivir, hay un giro, una nueva perspectiva poética que se abre a horizontes más amplios y más optimistas, porque se trata también de salir de una subjetividad y abordar el mundo desde la perspectiva del viaje. Entonces aparecen poemas como Otoño 2000 en Alemania, Cuento mágico en Roma y Cuento mágico en Venecia, escritos todos con la emoción del encuentro con personajes históricos soñados como Byron o la Simonetta Vespucci, tintada por Botticelli, reencarnada en una joven romana, como también la estatua de Pushkinsky en Moscú o la sombra de Machado en los campos de Castilla. Muchos de los poemas citados se alejan de las formas convencionales de la rima y el ritmo y son escritos en verso libre, así entonces se acercan más a un concepto moderno del poema. Tal es el caso del Cuento mágico en Roma, donde la pasión estética cede al sentimiento de la ausencia, antes tan pronunciado, y se percibe el entusiasmo por la belleza y por la historia. La prosa de Maruja Vieira está compuesta por ensayos de carácter biográfico que responden a ciertas preferencias vigentes en sus poemas. Se trata de importantes y muchas veces extensos trabajos sobre los cuales la crítica literaria no ha reparado mucho, pero que hemos querido destacar aquí como una gran contribución de Maruja Vieira en este género. En ellos sobresale la pluma ágil de la prosista y la minucia de los datos para captar la esencia de estos escritores y su desempeño literario.
3 horizontes sobresalen en esta mirada de Vieira. El primero corresponde a los españoles Antonio Machado, Vicente Alexandre, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Unamuno y Rafael Alberti, cuya orientación e influencia son constantes en su obra y de quienes ella también fue fiel admiradora. Leer estos ensayos es una grata experiencia, porque aunque no se trata propiamente de estudios analíticos ni de interpretación filológica, están concebidos en una prosa clara y afectuosa que incita a un acercamiento a la vida y obra de estos autores. Son una verdadera cátedra de literatura tanto por el estilo como por lo ayer dicho. Conforme relata detalles biográficos y algunas características de su obra, de sus obras, Maruja Vieira inserta varios de los poemas más representativos de estos creadores, despejando el panorama para una comprensión cabal de su universo poético. Así nos conmovemos al leer sobre los últimos días de Unamuno y toda su amargura cristalizada en unos cuantos versos sombríos del poeta. Igualmente, en un sentido ensayo titulado El caballo en la obra de García Lorca, Vieira nos habla de los momentos en que esta figura se encuentra en las diferentes obras del bardo. Tal es el caso del Romancero Gitano o La casa de Bernarda Alba, La casada infiel, el drama de Mariana Pineda o Bodas de sangre. El segundo horizonte está conformado por algunos autores latinoamericanos y especialmente venezolanos, entre quienes se encuentran Fernando Paz Castillo, de quien dice: para la poesía venezolana, Paz Castillo es un ícaro a quien no se le queman las alas. Sus horizontes de cielo y sol están intactos. A Carlos Augusto León lo considera un poeta muy americano, a pesar de la evidente huella de Machado en sus versos. La poesía en América, dice, debe responder a las fuerzas dinámicas de nuestro continente, de nuestro nuevo mundo, y no convertirse en eco del trueno lejano de lo que se desmorona más allá de los mares. También dedica unas breves pinceladas a Manuel Felipe Rogeles, hondo y sensitivo, y a quien califica como un poeta que sabe vivir tranquila, dulce, descuidadamente, el mandato de un frágil y sereno universo interior. El tercero y último horizonte está representado por algunas figuras de la literatura colombiana, como José Asunción Silva, Matilde Espinosa, Meira del Mar, Elisa Mújica y Carmelina Soto, que demuestran el afecto y admiración por la trayectoria poética de estos autores. Maruja Vieira habla con y desde el corazón sobre la poesía de autores memorables. Lo vemos en esta línea sobre la obra de Matilde Espinosa. Matilde Espinosa sabe qué nos sabrá ella desde su corazón, herido por la amargura y la belleza, cómo el dolor del mundo cabe sencillamente, duramente, en el recuerdo de lo que pudo ser y nunca fue. Pero ella supo mantener sus manos tendidas en espera del milagro. El milagro está en ellas y ahora nos lo entrega en la cosecha iluminada de sus versos. La autora hace también un llamado para rescatar las obras de grandes autoras olvidadas. Tal es el caso de la citada Carmelina Soto, a quien le dedicó uno de sus más emotivos e interesantes ensayos. A Carmelina Soto debe llegarle el reconocimiento de su valor que hacemos hoy para que en su tranquilo retiro, en sus horas plenas que ahora le pertenecen plenamente, surja en sus labios esa sonrisa banal y descreída, que tal vez fue la misma con que Juana Inés de Asbaje y Ramírez enfrentaban en el siglo XVII los muros sin espejos de su celda conventual. Carmelina Soto ha escrito la canción que dura, y suyo es el mañana, porque el tiempo le otorgará la gloria que merece. Esto y mucho más podría decirse de la prosa de Maruja Vieira, que se incluye en este volumen antológico, aunque no en su totalidad, pero que merece ser objeto de estudio y de reconocimiento. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle que la publicación de esta obra es gracias al auspicio económico del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, y precisamente en la portada está el crédito correspondiente. Entonces yo quiero aprovechar la oportunidad para entregarle ese primer volumen al Colegio Máximo que ha auspiciado. En segundo lugar, quiero hacer entrega también de la obra a la hija de doña Maruja Vieira, doña Ana Mercedes, que está aquí presente.
decirle algo. Claro. Cristina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es una manera de pensar que Maruja está aquí sentada con ustedes. Hay algo que quiero ofrecer. Quiero agradecer especialmente la referencia a la prosa. Parte de esa prosa está en la página web de marujavieira.com. Está a disposición de la academia cuando la quiera publicar en el boletín. Hay distinguidísimas conferencias. Maruja fue profesora de literatura colombiana, latinoamericana y española en varias universidades. Toda la obra de Maruja está a libre disposición y, por supuesto, es de esta casa. Muchas gracias. Ahora quiero invitar a don Fernán, hijo de doña Dora Castellanos, para hacerle la entrega del correspondiente volumen. Y un ejemplar más para doña Daniela Margarita Sánchez, directora del Instituto Caro y Cuervo.